sobre el caso Lidia Cacho. Este Comité de Derechos Humanos de la ONU dio una respuesta favorable al caso de Lidia Cacho, nuestra colega periodista que, bueno, pues es autora de este libro, pues ya legendario, Los demonios del Edén, publicado por Random House. Ahí explicó y contó y recordó a Ariel Rosales, su editor, lo que significó publicar ese libro en ese momento y las presiones y todo lo que ocurrió en torno a esa publicación de Los demonios del Edén, donde se mostró este terrible mundo de la pederastia en contra de infantes, del caso Zúcar Kuri, de la relación de Zúcar Kuri con Kamel Nasif, el rey de la mezclilla, hombre poderoso, empresario poderoso, que bueno, pues relacionado cercanamente con hombres de el gobierno, como el caso del gobernador de Puebla, Mario Marín. Bueno, finalmente urdieron a manera de venganza, de represalia, por la publicación de ese libro, una circunstancia que derivó en el trayecto, en la detención y tortura de Lidia Cacho, y lo que ella ha narrado en muchas ocasiones, y por lo cual decidió dar una batalla verdaderamente notable que hoy está teniendo esta resolución de un Comité de Derechos Humanos de la ONU. El caso de Lidia Cacho es un caso emblemático por su significado, por el impacto que causó, porque hubo ocasión de conocer las conversaciones telefónicas de Kamel Nasif. Tuvimos oportunidad en el 2006. Nos tocó estar en aquella ocasión en W Radio, cuando estábamos en la radio en México, y en este grupo radiofónico de Prisa con Televisa, que, bueno, teníamos ese espacio por las mañanas, y en ese espacio de comunicación tuvimos oportunidad de dar a conocer las conversaciones precisamente de Kamel Nasif con Mario Marín, y esas 12 conversaciones que se fueron difundiendo en aquel febrero de 2006, bueno, fueron un punto de quiebre muy importante en la historia, que ahora tiene este nuevo capítulo que es luminoso, porque nos habla de que después de una batalla de tantos años, tan compleja, tan difícil, por la libertad de publicar, por la libertad de expresión, por la libertad de decir y de informar cosas de esta naturaleza, bueno, le ha costado a Lidia y a este cuerpo de abogados que encabeza Artículo 19, espléndidos abogados que han llegado a estos niveles, y desde luego la editorial Random House, que ha estado pues codo a codo con Lidia y con los abogados para llegar a puntos como este. El caso de Lidia Cacho llegó incluso a la Suprema Corte de Justicia. Se publicó hasta un libro, ahora lo estoy recordando, se publicó hasta un libro que firmaron algunos de los ministros de la Corte que favorecían el caso de Lidia Cacho. Otros prefirieron no otorgarle la razón judicial en una cosa tremenda. Como se sabe, ese libro de Porrúa es un libro muy importante para hablar del tipo de situaciones y de cosas que pueden pasar en México cuando se llega al máximo tribunal de justicia exigiendo eso, justicia, exigiendo el esclarecimiento de un caso en donde se retrató de cuerpo entero la colusión que puede haber entre poderosos empresarios, entre gobernantes y responsables de los sistemas de justicia que se coludieron para darle un escarmiento a una periodista que se atrevió a investigar redes de pederastia en México, y peor aún, cometió el pecado máximo de publicar, y peor aún, una editorial decidió acompañar a su autora, publicar ese libro Los demonios del Edén, y entrar en una ruta de horror, como fue lo que pasó con Lidia Cacho, que fue llevada en un trayecto terrible de Quintana Roo hacia el estado de Puebla para que el gober precioso, como le llamó el señor Kamel Nasif a Mario Marín en aquel entonces, eso, la encarcelaran y la dejaran en una circunstancia pues que ella ha denunciado muy ampliamente a lo largo de estos años. Por eso esta fecha es importante para Lidia, para los abogados de Artículo 19, para la editorial Random House, y debería serlo para todos nosotros como periodistas y como sociedad, el hecho que una instancia internacional como el Comité de Derechos Humanos de la ONU dé respuesta favorable al caso Lidia Cacho, tal como lo acaba de explicar Leopoldo Maldonado, el abogado. Así que ahí está, estamos refrescando la memoria de aquel febrero de 2006, cuando en la W Radio presentamos como grupo de periodistas
Esos audios donde se oía cómo se ponían de acuerdo y de la manera en que hablaba Mario Marín, el gobernador de Puebla, con el empresario rey de la mezclilla Kamel Nasif. Eso para darle un escarmiento a la periodista que publicó, no para hacer justicia, no para investigar los hechos denunciados en el libro, no, era para castigar a quien había dicho lo que al paso del tiempo llevó a la cárcel a Jansu Karkuri, el personaje, uno de los personajes clave de estos demonios del Edén de Editorial Grijalvo. Todo eso es lo que hoy recordamos años después de una batalla verdaderamente importante por la justicia, por la libertad de expresión, por el derecho de los periodistas y de las editoriales a publicar y sobre todo, por el derecho de la sociedad a estar informada. De eso se trata el caso y la historia de Lidia Cacho, que no gratuitamente se ha convertido en los años que han transcurrido en una de las figuras más reconocidas a nivel internacional y desde luego nacional por su trabajo a favor de los derechos de las víctimas, por su trabajo a favor de los niños, de las niñas particularmente, por su trabajo a favor precisamente de que las personas y sobre todo los menores vivan sin acoso, sin abuso, sin esto que lamentablemente ocurre en nuestro país de manera muy grave, que es la trata, la explotación sexual, el tráfico de menores, en fin, toda esta parte oscurísima de la realidad mexicana que quedó retratada en esos demonios del Edén, ese libro que está en el catálogo de Random House Mondadori y que es una editorial que ha acompañado de manera firme a su autora y a sus lectores y a la propia sociedad mexicana con esto que hoy tiene un buen capítulo, un capítulo importante, que es este del que están hablando. Lástima que el streaming no estaba tan eficiente en la parte final, pero ya lo podrá ver en nuestro sitio, lo estamos reproduciendo en nuestro sitio. Y ahí están Lidia Cacho, Jan Yaraf, Ana Cristina Ruelas, Leopoldo Maldonado y Ariel Rosales en ese Hotel Sheraton hablando de lo que significa y del alcance que tiene este resolutivo, esta respuesta favorable del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Déjenme que